Bueno, estábamos diciendo que la exposición regional sintetiza la idea que guía también en muchos otros países europeos, la Exposición Universal de París, la Exposición Universal de Londres, la idea de progreso, la idea de modernidad, la idea de innovación tecnológica. Es en esta época cuando empiezan a instalarse la luz eléctrica, los sistemas de alcantarillado y de control de aguas sanitarias en las ciudades, cuando los planes urbanísticos, Haussmann en París, o Cerdá en Barcelona, o a finales del 19 también en Valencia, los planes de Eixample, de ampliación y de higienización de las ciudades. Cala entre las burguesías urbanas, entre las minorías, las élites, digamos, regentes de la ciudad, un modelo que implica el cambio, que implica la modernización, la mejora en las condiciones de vida, como algo que tiene que afectar no solamente a las clases dirigentes, sino al conjunto de la ciudadanía. De alguna manera se genera un nuevo valor social, que es el valor cívico de participar de esa comunidad, y esto marcará también una diferencia que no vamos a profundizar aquí entre el mundo rural y el mundo urbano. Se puede pensar en las vanguardias artísticas, por ejemplo, en el modelo de las metrópolis europeas como referente de transformación, de modernización, de cosmopolitismo. Hay una nueva cultura, por tanto. En esa nueva cultura se pretende la exposición regional en Valencia dar una imagen de modernidad, una imagen de cambio, una imagen de ciudad abierta, de ciudad moderna, el modernismo como corriente artística, literaria, pero también como corriente arquitectónica y de todo tipo, creará un estado de ánimo en la sociedad valenciana, en una sociedad valenciana que se va a mover en una doble contradicción. Por un lado, va a heredar todas las estructuras y todas las lacras, entre comillas, del siglo XIX, las instituciones del siglo XIX y el modo de afrontar eso, y va a haber una especie de crisis o de transformación. Cuando el director gerente hacía referencia a esta etapa, al estudio del hospital en esta etapa, justamente hemos entrado a analizar cómo eso empieza a transformarse desde los años 90 del 1800 y modifica la estructura del hospital. Verdaderamente la transformación hacia un hospital moderno de especialidades es posterior y todavía no hemos llegado ahí por una especie de reserva, porque los historiadores españoles prácticamente llegábamos hasta la guerra civil. Desde hace 10 o 15 años se ha empezado a romper eso, un poco siguiendo también la inercia de las corrientes historiográficas internacionales, y ya se trabaja incluso casi en el presente. Hay historiadores que trabajan en 1980 y 1990, ¿no? No hemos llegado hasta ahí, pero hay que romper el tabú de que hace falta una determinada perspectiva, que sin duda hace falta, pero también el tópico de la objetividad es algo que podríamos discutir, ¿no? En cualquier caso, esa sociedad optimista, si queréis, esa sociedad que quiere ser moderna, que se quiere parecer a París y se quiere parecer a Berlín y a Londres, y que monta una gran exposición regional, y que viene el monarca y que dentro de unos años después aparecerá Blasco Ibáñez en un globo aerostático. Es decir, esa sociedad que apuesta por la tecnología, por la electricidad, por la telefonía sin cables, por la radio, etcétera, etcétera. ¿Cómo vive? ¿En qué condiciones de salud está? ¿Qué instituciones asistenciales tiene? Evidentemente hereda las del siglo XIX, y hay un proceso siempre, en todos los momentos, y más en los momentos de crisis, no hace falta que insista en la cuestión porque estamos de lleno en uno de ellos, ¿no?, en la tensión entre tradición y modernidad, entre el peso del pasado y la necesidad de cambio o de transformación. Pues bueno, digamos 4 palabras sobre estas cosas. La población valenciana todavía estaba en una situación sanitaria muy precaria desde muchos puntos de vista. El principal problema de salud eran las enfermedades infectocontagiosas, fundamentalmente las infectocontagiosas agudas, que estaban en un proceso de transición de las grandes epidemias del siglo XIX, cólera, fiebre amarilla, los grandes verdugos que habían transformado
las instituciones sanitarias del mundo occidental y de medio mundo, como consecuencia de la tremenda lacra que suponían para el comercio internacional, en los barcos que venían desde la India en el Imperio Británico, que tenían que sufrir cuarentenas y por tanto estaban sujetos a legislaciones sanitarias no controladas. Esos grandes lacras que suponían el cólera, la fiebre amarilla y las grandes epidemias empezaron a estar en cierta manera controladas y en retroceso con el nacimiento de la era bacteriológica, pero la acumulación urbana, el deterioro de las condiciones de vida en muchas de las ciudades, donde la aluvión de gente que venía del campo a buscar mejores condiciones de vida provocaba una pérdida o una amenaza para la higiene individual, había puesto de manifiesto sobre todo, vuelvo atrás, enfermedades infectocontagiosas de tipo crónico como la malaria o el paludismo, zonas como la Albufera y alrededores tremendamente afectadas por zonas pantanosas, la tuberculosis, la llamada peste blanca, el tifus o fiebre tifoidea, las enfermedades de transmisión sexual, la mortalidad infantil, es decir, el retrato epidemiológico de la sociedad valenciana en la transición hacia el siglo XX no es el de una sociedad moderna, no lo eran en general las sociedades europeas, pero tampoco la valenciana y la española en general, con un retraso de décadas respecto a lo que estaba pasando en Francia, en Inglaterra, en Alemania o en otros países del centro de Europa. Indicadores como la mortalidad general y la mortalidad infantil lo indican, en un momento en el que además esto empieza a transformarse por esa mentalidad, esa idea de modernización, en un problema político, en un problema social. ¿Cómo alguien que quiere ser moderno puede soportar tasas de mortalidad, que los niños se mueran de una manera tan brutal y de una manera tan inesperada y tan aceptada socialmente? La mortalidad infantil es uno de los aspectos que cala en la conciencia social, y ese es otro tema de trabajo, de análisis, cómo a principios del siglo XX genera toda una serie de instituciones de protección a la infancia y de lucha contra la mendicidad, etcétera, etcétera. Empieza una cierta estadística sanitaria, en los propios archivos y memorias del hospital se ve, desde finales del siglo XIX, y empieza también a través de instituciones de carácter local, por ejemplo municipal. En el ayuntamiento se genera el Cuerpo Municipal de Sanidad, que se crea en 1881, a partir del 82, creará un boletín que irá recogiendo mortalidad mensual, esto es de 1905, enfermedades infecciosas, número de casos, por distritos en la ciudad, por edades, el inicio, en definitiva, de una rudimentaria, esquemática, estadística sanitaria que permitirá intentar establecer una cartografía de la enfermedad, porque hasta ese momento es puramente intuitiva la percepción de los problemas reales que padece la sociedad valenciana. Esto planteará problemas colaterales de mucha profundidad y de difícil solución, que es esto de aquí. Hay que ponerse de acuerdo todos en la manera de, y empezarán las conferencias internacionales sobre diagnósticos de causas de muerte, tipificación de los diagnósticos, formas de cáncer, formas de enfermedad mental, lo que ya sabéis, y que sigue siendo un problema vigente la terminología en estos momentos. Las condiciones sanitarias, que por un lado son unas condiciones sanitarias francamente mejorables, y por otro lado presentan el país, tanto Castellón como sobre todo Alicante, La Marina y la propia ciudad de Valencia, de una manera propagandística. El término propaganda en la época no tiene la connotación peyorativa o despectiva que puede tener en la actualidad, de una manera, si queréis, divulgativa, como un clima perfecto para la salud. Estamos también en la época de la cultura balnearia, del clima, de la valoración del agua y demás, ¿no? Esta es una obra de 1898 de Vicente Guillén Marco, Valencia como estación invernal, pero encontraremos otras, Denia como estación invernal, Alicante, la Sociedad Económica de Amigos del País, que intenta promover la economía
que intenta aumentar, mejorar las condiciones de salud, entra en esta dinámica de vender, entre comillas, las bondades climatológicas desde una perspectiva ambientalista. La temperatura media, los registros de pluviometría, etcétera, servirán de humedad para establecer una relación entre la salud, la vida relajada, sana, el mar, la costa, insisto, en el patrón epidemiológico de la época. Paludismo, enfermedades como la tuberculosis, mortalidad infantil. Por tanto, el medio ambiente como un elemento terapéutico y preventivo de primera magnitud que aparecerá en muchas de las obras. Aquí tenemos a una de las figuras de la medicina valenciana más reconocido, el abuelo de Juan Peset Alexandre, Juan Bautista Peset y Vidal, que es médico del hospital, que en los años 1850 y siguientes dirige la sala dedicada a los enfermos mentales, a los enajenados, y que escribe una topografía médica de Valencia y su zona a finales de los años 70, un tocho de casi 500 páginas, en el que explica desde la manera de comer por clases sociales, las condiciones de higiene de las prisiones, en fin, de una manera muy espectacular y muy minuciosa, casi antropológica, la manera de vivir de los valencianos y sus condiciones. Pero al mismo tiempo nos está hablando de la lepra. La lepra que en la época el mismo año prácticamente de la exposición regional es el año en que se funda Fontilles. No es casualidad. Por tanto, ahí tenemos el doble rostro de Han. Las dos caras del pasado o del problema de salud y de la modernidad y del intento de superar enfermedades que son propias del subdesarrollo y al mismo tiempo el intento de vencer. Y tenemos una clase médica, tenemos un grupo de... Hoy es difícil manejar esto si uno no tiene... Tenemos ahí una serie de iniciativas que correrán paralelas a esas reformas institucionales. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el de José Pérez Fuster, un personaje muy poco conocido de la tradición médica valenciana, que no llega a ser médico del hospital, pero que sí que dirigirá el Instituto Municipal de Higiene, que, como después diré, es la consecuencia de la fusión de un laboratorio de bacteriología y un laboratorio de química que tiene que velar por la salubridad del agua, de los alimentos, hacer análisis de fluidos orgánicos, dependiendo del ayuntamiento. Y que, bajo su dirección, esta foto es de 1912, pues él va a París, al Instituto Pasteur, a aprender a hacer vacunas y a preparar sueros antidiftéricos, va al Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII a aprender vacuna antirrábica, es decir, introduce la nueva bacteriología en un laboratorio puramente municipal. Todavía no se ha producido el boom de la industria farmacéutica y digamos que la terapéutica se basa fundamentalmente en laboratorios privados y laboratorios locales de carácter público o semipúblico. Es la época, como decía, en que aparece el Boletín Sanitario Municipal. La ciudad, por tanto, es una ciudad en la que nos encontramos con problemas sanitarios tradicionales, la famosa epidemia de cólera del 85, donde se ensaya la primera vacuna bajo la influencia de Ferrand, polémica no solamente por la implantación, amplia vacunación de pacientes de carácter preventivo y terapéutico, sino también por la polémica científica que genera, entre otros, el propio Ramón y Cajal, que en ese momento es profesor de la Facultad de Medicina de Valencia, forma parte de los anti-vacunación y anti-Ferrand, y esto genera debates en la Academia de Medicina de Madrid y otros. Es decir, problemas epidémicos como este, que seguirán con la epidemia de gripe del 18, de 1918, y te demostrarán que es una sociedad atemorizada todavía frente al factor infeccioso y con una distribución claramente... Vamos abajo. Bueno, aquí hay caricaturas de la época, pero el impacto que tiene la vacunación en la época, glorificando a Ferrand, y aquí también escenas reproducidas en el periodismo sobre ello.
El caso de Francisco Moliner, un liberal radical que acaba en la cárcel, que llega a ser diputado en Madrid a Cortes con un único punto en su programa político, que es crear hospitales antituberculosos, no tenía otro, que al final se acaba construyendo el que lleva su nombre en Portaceli en este momento, pero no porque consiguiera apoyo del gobierno de Madrid o de los gobiernos locales, sino en este caso pues a base de donaciones de agrupaciones, de trabajadores, de gente que motu propio, es decir, un personaje propio de una sociedad en la que todavía no existe una institucionalización de la salud y del derecho a la salud en aquellos problemas sanitarios que ocupaban el primer lugar. La polémica fundamental frente a la tuberculosis era si modelo dispensario barato, preventivo, informativo, con un aparato de rayos X y como mucho terapias muy simples, o un modelo hospitalario más centroeuropeo en el que la alimentación del paciente, las condiciones de vida, la montaña mágica de Thomas Mann, ¿no?, fuera algo. Claro, esto era insostenible en una sociedad empobrecida. Pensemos en el 98, 1898, que es la época de la gran crisis y el inicio del regeneracionismo, que es de lo que estoy hablando, ¿no?, de alguna manera. Una sociedad que ha perdido las últimas colonias, que se ve atrasada con respecto a Europa, que ve que tiene problemas económicos y de salud importantes, y en torno a todo ello van apareciendo pues conciencias, propuestas, iniciativas como estas que estoy mencionando. En la iconografía de la época, evidentemente, la muerte disfrazada de alimentos para los niños o dando agua contaminada a la población son iconos de referencia que tratan de calar en la conciencia de la gente para indicar hasta qué punto la prevención y la salud pública es el principal instrumento para mejorar las condiciones de vida y de salud, ¿no? Bueno, ese es un poco, si queréis, a grandes rasgos y de una manera demasiado esquemática o un poco crítica, la situación de salud de la sociedad valenciana. Pero esa sociedad, ¿cómo recibe las novedades de carácter científico, las novedades de carácter técnico? Pues bueno, de una manera muy rápida podemos decir que aquí sí que hay una permeabilidad muy clara y muy grande. Por una parte, se produce un paso o el nacimiento de la llamada medicina de laboratorio. No solo por la fisiología experimental, la bacteriología, la seroterapia, la nueva farmacología, requiere instalaciones técnicas mínimas, pero también la terapéutica, la radiología, los nuevos descubrimientos derivados de la bacteriología, la fabricación de sueros y vacunas. Esto provocará un cambio o una deriva, si queréis, que los historiadores de la salud normalmente llaman el paso de una medicina más clínica junto al lecho del enfermo a una medicina que se concibe y que se desarrolla desde el laboratorio de investigación, con el animal de experimentación en muchos casos, ¿no? Bueno, pues vamos para allá. Aquí tenemos al tópico de Santiago Ramón y Cajal entre el año 84 y el 87, el 1800, la primera cátedra que obtiene, por tanto, donde inicia su carrera como investigador experimental y sus primeras obras. Tenemos una sociedad valenciana donde la recepción de las nuevas ideas científicas, la morfología evolucionista, se recibe no solamente en la universidad, sino también en los institutos de enseñanza media, y cala dentro de la sociedad y crea polémicas públicas, donde la nueva fisiología de Claude Bernard será defendida desde prácticamente la inmediata traducción de sus trabajos sobre la introducción al estudio de la medicina experimental. Será traducida al castellano como uno de los primeros idiomas, también al catalán por Pi Sunyer unos años más tarde en Barcelona, y dará origen a un movimiento experimentalista. El tema de la bacteriología ya lo hemos apuntado mínimamente, y empezará a cobrar fuerza también el asociacionismo médico y los congresos, como el famoso Congreso Médico Farmacéutico Regional,
la exposición regional tiene una dimensión, el Congreso Médico-Farmacéutico Regional de 1891 también marcará un hito, porque de alguna manera dará una imagen de la profesión en la que la prensa médica ocupará un lugar fundamental como elemento de recepción y como elemento de difusión de conocimientos. En una sociedad, insisto, que es una sociedad donde las reformas liberales entran a veces con dificultad y con calzador, pero que tiene ya un núcleo entre la profesión médica valenciana muy consciente de la necesidad de apertura, incluso antes del 98, bastante antes del 98, de la necesidad de la apertura hacia las nuevas corrientes científicas. Es curioso que en una ciudad como Valencia, o en un entorno general como el del país valenciano, sea un lugar donde encontramos en la última década del siglo XIX alrededor de una docena de revistas de carácter médico. No todas ellas con una continuidad grande, ni todas ellas con la misma orientación ni la misma calidad, eso es cierto, pero es bastante significativo el hecho de que desde el boletín del Instituto Médico Valenciano que acabamos de ver, que nace con el instituto, que se crea en 1841, en una época en que en España prácticamente no había revistas de medicina, no había información médica periódica. En cambio, el boletín empieza a ser el portavoz de un grupo de médicos que se reúnen, que crean comisiones, que colaboran con el ayuntamiento, que hacen informes sobre el paludismo en las zonas arroceras y en los pueblos vecinos a la Albufera, que se interesan por los problemas de salud pública. Es decir, tenemos una profesión médico-sanitaria claramente interesada e implicada en la asistencia, en el modelo asistencial. Eso en un contexto, el de la sociedad liberal en España y en cualquier otro país de Europa, en el que la profesión de médico es concebida como una profesión liberal. El profesional liberal, el abogado, el arquitecto, el médico, es alguien que trabaja y que ofrece desde su consulta los servicios a quien puede pagarlos, a sus pacientes, a sus clientes. Paralelamente a eso, la conciencia social, en el caso de la enfermedad, hará que estos mismos profesionales colaboren con instituciones. A partir de los años 50 se expande la idea de beneficencia pública y el hospital está en ese contexto, y otras instituciones sanitarias complementariamente colaborarán con esto. De manera que a partir de los años 20-30, cuando en Europa empiezan los movimientos de colectivización asistencial, aparecen las tensiones y las resistencias que aquí se dan en el primer bienio republicano, cuando Marcelino Pascua, desde el gobierno socialista en el bienio reformista, intenta poner en marcha un modelo de colectivización profesional. Los colectivos médicos, por lo general y de manera mayoritaria, se oponen a esa colectivización, como pasó en Inglaterra, en Suecia y en cualquier otro país europeo. Hay un proceso de conflicto y de negociación que se resolverá a partir después de la Segunda Guerra Mundial, con modelos diversos, pero que de alguna manera generan los primeros sistemas de atención de salud. Eso en ningún otro país, en ningún país occidental o no occidental, se da antes de la Segunda Guerra Mundial de una manera clara. En cualquier caso, el periodismo médico tan plural, desde la revista de Salud Pública, la Crónica Médica, la revista de especialidades, la Fraternidad, la Independencia Médica, en fin, etcétera, denotan pues que todos estos señores que pertenecían a la misma clase social, al mismo grupo social dirigente de la ciudad y de las instituciones, pues tiene una conexión y un interés por la modernización equivalente a la que hemos visto en iniciativas como las que tiene la Sociedad Económica de Amigos del País, ¿no? Aquí tienen ustedes algunas de las caricaturas de algunos de los protagonistas de la medicina de esta época, normalmente médicos del hospital o de la Facultad de Medicina a principios del siglo XX. Bueno, uno de ellos es Juan Peset Alexandre, que fue uno de los primeros en montar el laboratorio en la facultad. Empieza, por tanto, yo diría, por lo que he podido ver además en la documentación del hospital, de manera muy clara, que a la facultad
las reformas de planes de estudio introducen las especialidades a partir de los planes de estudio de los años 80, y en el hospital empiezan a introducirse modificaciones en la asistencia con introducción de especialidades como la oftalmología, la dermatología y venereología, la ginecología separada de la urología, etcétera, la neuropsiquiatría, a partir de 1891. Es cuando hay una distinción entre dispensarios y enfermería, salas de enfermos organizados, no ya por clínica, cirugía, sino por especialidades menores, ¿no? Manuel Candela, como ejemplo, o la ortopedia y la cirugía antiséptica en el caso de Ferrer y Viñerta, o León Sánchez Quintanar, todos ellos profesores de la facultad, ¿no? Las instituciones sanitarias, pues ya he mencionado el Instituto Médico Valenciano. De la misma manera que las academias científicas empezaron a aparecer en el siglo XVII por iniciativa de las élites científicas que se interesaban, de alguna manera, en este caso, no es la administración o el poder gubernamental o político quien crea siempre las instituciones. El Instituto Médico Valenciano aparece pues, por iniciativa de Beltrán en el año 41 y aglutina a toda una serie de profesionales de la sanidad que van a trabajar conjuntamente y a plantearse los problemas de salud de la sociedad valenciana. A partir de los años 80 sí que se empieza a generar una administración local. La creación del cuerpo de técnicos, del cuerpo de inspectores sanitarios locales en el Ayuntamiento de Valencia y posteriormente a nivel estatal, o paralelamente, según las ciudades en una época u otra, dará origen a instituciones concretas como las casas de socorro, los primeros laboratorios bacteriológicos y químicos, como los que están representados aquí. Ahí, le he dado arriba y ha salido abajo. Magia. El laboratorio bacteriológico de la ciudad, el laboratorio químico municipal, insisto, ligado al análisis de la salubridad de alimentos, de aguas, de análisis de espacios, con la idea de desinfección y con la idea de prevención, fundamentalmente, y también de análisis de fluidos orgánicos. La gota de leche, asociado al problema de la infancia y de la mortalidad infantil, y de la necesidad de regular unas políticas, o unas prácticas, mejor dicho, que eran habituales, que eran la de la lactancia mercenaria, las amas de cría, el garantizar el consumo de leche en un momento en el que la nutrición era un problema fundamental y empezaban a plantearse, tras el descubrimiento de nutrientes, vitaminas, aminoácidos, etc., la importancia de la dieta en el desarrollo de los niños en particular, pero de la población en general. La gota de leche, que no es una institución valenciana, que no es una institución española, que es una institución europea que aparece a finales del XIX en Bélgica por primera vez, que inmediatamente se trasplanta a París, que genera iniciativas del mismo estilo en toda Europa y de una manera paralela, lo cual nos da a entender que muchas de las iniciativas que vemos a nivel local y que identificamos con personas tienen que ver con movimientos sociales internacionales que les dan sentido y que nos permiten comprenderlos desde otra dimensión, ¿no? De manera que la salud pública, las campañas sanitarias, en un momento en el que la sociedad y sobre todo las clases dirigentes, políticas o no, toman conciencia de los déficits que tiene el estado de salud de la población valenciana, se articulan en torno a unas iniciativas muy modestas, pero no por eso menos eficaces. El laboratorio químico y bacteriológico municipales del ayuntamiento, finales del siglo XIX, 1882-83, darán lugar después al fusionarse al Instituto Municipal de Higiene. Ese que Pérez Fuster, el que les decía que va a París y tal, dirige en un momento determinado y que introducirá la vacunación, las campañas de prevención infantil, los sueros, la nueva bacteriología y la mentalidad del contagio antimicrobiano. Y eso dará pie a la creación a principios del siglo XX, en 1916 en toda España, de institutos provinciales de higiene. O sea, no solo está ya el hospital general en la capital de la provincia, el hospital provincial,
sino que el Instituto Provincial de Higiene dispondrá de un laboratorio de aparatos de rayos X, de sistemas de análisis, y además coordinará diversas instancias desde una concepción jerárquica de la asistencia primaria a nivel rural y en las ciudades. Las brigadas sanitarias, que tienen una función más bien de control del proceso epidémico, y los dispensarios antivenéreo, antituberculoso, de protección de madres y niños, contra la malaria en los casos donde lo hubiera, antitracomatosos, van poblando como instituciones de carácter preventivo muy baratos las zonas rurales y los distintos barrios, con el fin de extender la cultura higiénica, la cultura sanitaria. Y un ejemplo claro son los institutos de puericultura que en las ciudades como Valencia, desde la segunda mitad de la segunda década del siglo XX, van a intentar enseñar a las madres cómo formar, cómo alimentar a sus hijos, cómo vestirles, cómo evitar la mortalidad infantil, y crear también cuadros, digamos, de profesionales distintas del propio médico que trabajarán en el terreno de la salud. Las enfermeras de salud pública, entre otras, ¿no? Bueno, pues la institución central y fundamental es el hospital provincial. El tiempo se pasa volando, yo quería hablar más rato de esto, pero tenemos 5 o 6 minutos para dar una pequeña visión de lo que era el hospital general en esta época, a comienzos del siglo XX, durante la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, a mediados del siglo XIX, años 60, 70, el hospital está dividido, como era tradicional, en 3 secciones principales. La más estrictamente médica, en 2 tipos de salas, de medicina y cirugía, pero aparte estaban los enajenados y estaban también la inclusa, de acogida de los niños, y estaban las salas del mal de Siment para el tratamiento específico de los enfermos venéreos, de enfermos de enfermedades de transmisión sexual. Las salas de medicina fundamentalmente eran estas 5 que tienen aquí, y las salas de cirugía, pues, mucho más abundantes. Si uno revisa las entradas de enfermos en las urgencias del hospital, se da cuenta, evidentemente, que el hospital en 1915, en 1920, no lleguemos mucho más hacia aquí, es un lugar de atención de urgencias, en primer lugar, junto con las casas de socorro, de atención, por ejemplo, en algún momento, manejando la documentación, estas semanas pasadas, me vino a la cabeza una idea que he visto estudios hechos en otras ciudades europeas, cuando empiezan realmente las mujeres a ir a parir al hospital y dejan de parir en casa, o paren tanto en el hospital como en casa. ¿Cómo es ese proceso de atención médica al parto? En el hospital es difícil verlo, porque realmente es curioso que en las fichas de las mujeres que van a parir, hablo de 1915, 1920, son mujeres que van por su cuenta porque no pueden tener atención en casa. Y generalmente van acompañadas de algún pariente, muchas veces el padre de la criatura, que da nombre y apellidos. O sea, la impresión que uno tiene es que realmente la sala de partos es una sala destinada a mujeres pobres, a mujeres madres solteras, donde la atención al parto forma parte de esa asistencia social que no tiene la mujer en su domicilio con la matrona o con el médico de cabecera. Insisto en la función subsidiaria que desarrolla el hospital incluso en el siglo XX con respecto a una asistencia médica, digamos, del médico de cabecera de las clases medias o de las clases altas, ¿no? Bien, pues esta es un poco la estructura básica. El movimiento global de enfermos a mediados de los años del siglo XIX indica que en la estructura que tenía el hospital, de la calle del Hospital de Guillén de Castro, verdaderamente es importante que solamente los enfermos, aquí no están ni los niños, ni los dementes, simplemente están los enfermos que ingresan por razón médica o quirúrgica, enfermos de enfermedades pulmonares, tuberculosos, traumatizados quirúrgicos o de otro tipo. Ronda alrededor de 4.000 y pico, a veces 5.000 atendidos a lo largo del año, de una media de ingresos
importantísima y de un ritmo asistencial para 8 o 9 médicos que trabajaban en el hospital y personal subalterno también y complementarios, practicantes y enfermeros, muy notable, ¿no? Muy importante, y con unas cifras de mortalidad pues que grosso modo, sin pretender ser exhaustivo, en torno al 15% de los ingresados, ¿no? Bueno, la Comisión Provincial Permanente, hay una iconografía preciosa del hospital en torno a los años 20 en el archivo, que espero que en las publicaciones conmemorativas pues seamos capaces de hacer una recopilación atractiva y que dé una imagen visual también de la institución, que de alguna manera marcaba las directrices, ¿no?, del hospital. Un hospital del que desgraciadamente una gran parte de aquel edificio o de aquellos edificios pues se han perdido. Ha quedado lo que después ha sido la biblioteca, que es el hospital en doble crucero, típica de la simbología cristiana de los hospitales renacentistas, donde, insisto, la asociación de la asistencia espiritual y la asistencia al cuerpo son inseparables, ¿no? Pero había otros edificios complementarios de la propia Facultad de Medicina en la esquina, las salas de baños, las salas del maldesimento de acogida a los niños, que desaparecieron, cuando el traslado se destruyeron, ¿no? Aquí están algunas de ellas, el claustro, los lugares por donde paseaban los enfermos. Había un cuerpo de 50 y tantas monjas de la caridad que trabajaban y vivían específicamente en el hospital y hacían funciones asistenciales. Es un momento en el que se plantea la necesidad de profesionalización en la función de enfermería. Cuando viene aquí en el año 1921 el delegado de la Fundación Rockefeller a España, se entrevista con el gobierno español le había pedido que hiciera una valoración de la situación sanitaria y que colaborara en la mejora y en la modernización, y uno de los expertos da una vuelta por toda España, y una de las cosas que critica de una manera más profunda y más radical es justamente la falta de profesionalización tanto en los expertos y dedicación, digamos, a la profesión de los expertos médicos en algunos casos, como sobre todo la falta de profesionales en el mundo de la enfermería y de la atención complementaria, digamos, en la sanidad, ¿no? Lo cual pues llevará a un proceso de transición, pero aquí la imagen incluso es estéticamente muy impactante, ¿no? Muy bonita, diría yo. Bueno, pues el hospital era realmente un mundo, era realmente un elemento casi como los monasterios medievales, ¿no?, de supervivencia. No he reproducido todas las fotos que hay, pero algunas son bastante elocuentes, ¿no? Comedor para varones y comedor para mujeres. O sea, que estaban separados, incluso la concepción de la separación venía hasta en el propio comedor. La cocina, ¿no? Lo mismo la enfermería para lesionados de accidentes de trabajo. La ley de accidentes de trabajo es de 1901, insisto, también en toda Europa al mismo tiempo, ¿no? Los accidentados quedaban hospitalizados y la estructura hospitalaria era, fíjense ustedes, atender a 5.000 y pico enfermos en unas instalaciones arquitectónicas propias del Renacimiento, ¿no? La enfermería de medicina, enfermos clínicos, tuberculosos, enfermos del corazón, la sala de cirugía, al fondo la iglesia, la capilla, o las enfermerías de niños, donde las cunas de los niños uno al lado de otro eran atendidas de una manera simultánea. Esto es el cuadro de médicos, el cuerpo de beneficencia provincial, médicos del hospital, que normalmente ejercían complementariamente su labor. Unos estaban en puertas, se turnaban, 4 clínicos y 3 cirujanos normalmente, otros ejercían labores de visita, tenían obligación de hacer una visita por la mañana y otra visita por la tarde, y después tenían su consulta en casa, donde ejercían la medicina como profesión liberal. Bien, algunos son claramente reconocibles. El don Eugenio López Trigo, que tienen ustedes ahí, pues no llegaría a conocer esta época, pero casi, ¿no? Esto es el grupo de practicantes, enfermeras y sirvientas, los enfermeros,
realmente da un poco de miedo, ¿eh? Y aquí pues el instrumental, que es signo de modernización y que es la novedad que podemos presentar en los años 20 incluso. O sea, también las imágenes nos ilustran hasta qué punto la sociedad valenciana se ha transformado en lo sanitario y en otros aspectos, ¿no? El instrumental, pues ven ustedes ahí los autoclaves, o después aparece una imagen en la que se ve la sala de radioterapia, son una de las grandes novedades. Hay cartas de 1927 donde se pide que se introduzca no solamente aparatos de rayos X y una sala de radiología, sino también de radioterapia, ¿no? El impacto de los descubrimientos de la señora Curie y de Röntgen y la aplicación a la medicina es una demanda de la medicina ya pública, que hará que este modelo de atención sanitaria inevitablemente entre en crisis y dé origen a otro hospital, que es este hospital. Y eso es lo que tenemos que seguir estudiando en el futuro, la transición de este modelo de hospital al hospital actual. Aquí tienen ustedes la sala de radioterapia profunda, que se consigue comprar a través de varios presupuestos con empresas francesas y de enviar al que entonces era el médico radioterapeuta, radiólogo, a París y a Francia para que visite varias instalaciones y al final compran las instalaciones de rayos X que se llegaron a instalar, el gabinete de diatermia, el otorrinolaringología. Todas las especialidades cuando se introducen llevan una doble versión, una parte de sala de atención policlínica y una enfermería o de ingreso. Esta es la botica, que desgraciadamente también la farmacia también se deshizo con la pérdida de los edificios, o la sala de cunas de la inclusa, donde se acogía a los bebés abandonados o que no tenían. Y bueno, y toda una serie de instalaciones: carnicería, lavandería, el lavadero mecánico, la sala de tendedero, etc. Bueno, esta era el origen, el embrión. Este es el hospital que durante 400 años, desde 1512, había llegado a empezar a ser otra cosa a principios del siglo XX y del que ahora pues ha dado origen mediante la transformación a las instalaciones que ahora tenemos. Nos comprometemos a analizar ese proceso de cambio y bueno, pues con estas imágenes acabo mi intervención y espero que alguna cosa les haya resultado sugerente. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, encantado. ¿Curiosidad? No sé. ¿Por alguna especialidad en concreto? Si no. No, pues la verdad es que agradecerle al profesor Barona la exposición. Yo creo que cuando ha empezado la exposición ha dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho, que ha dicho sentirnos valencianos a través del Hospital General. Yo creo que este hospital sí que tiene ese vínculo, ¿no? Es decir, ese sentimiento de pertenencia, que es muy bonito. Y agradecerle, por supuesto, que hoy haya venido aquí, que sabemos que ya lo han convocado para otras conferencias y que participe en un libro pues, que va a ser el compendio de muchas historias, de muchos relatos escritos del hospital, por tenerlo, digamos, pues todos en nuestro poder y saber cuál ha sido esta evolución de los 500 años. Muchísimas gracias y a mí sí que me gustaría pues, ofrecerte un detalle del hospital, que ha sido la reproducción de un azulejo que hemos hecho y que pesa lo suyo. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer, estoy encantado de estar aquí y también de encontrarme y de saludar a personas a las que hace mucho tiempo que no veía, María Ángeles, antiguos alumnos, a excompañeros de doctorado, amigos siempre, a los que es un placer ver de nuevo. Muchas gracias por estar aquí.